pues estos mensajes radiales están concebidos para que alguien los escuche. Pues bien, usted amigo, amiga, único, tal vez único escucha, ¿ha visto como casi nadie habla de la economía en nuestro país? Hace 12, 10, 8, 7 años era el principal tema de los uruguayos. Hoy parece que no es así, felizmente. Como el problema económico casi no existe, no es redituable para los opositores al gobierno, por derecha y por izquierda, hablar de economía o casi no hablar. Los opositores por derecha y por izquierda dicen que el éxito económico de los gobiernos del Frente Amplio son productos del valor ascendente de las commodities, o sea, de los productos primarios de la tierra, llámese soja, carne, trigo, arroz, lana, etcétera, que nuestro país produce muy bien, y otros dicen que esta política económica no ha hecho más que seguir los lineamientos de los partidos tradicionales gobernantes en exclusivo hasta 2005, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Muy pocos opositores dicen que entre 2007 y 2012 el mundo desarrollado tanto en los Estados Unidos como en Europa viven su más profunda crisis desde 1929. Leo una descripción de esto de esto que estoy diciendo en la historia no oficial de la crisis. La crisis global actual es distinta y más abarcadora que la Gran Depresión de 1929 y de mayor alcance que las crisis posteriores a la globalización iniciada en el 89. Sus implicancias exceden en mucho el campo económico y social para proyectarse al político, al cultural y al humano. Tiene caras y consecuencias muy visibles. Estados Unidos, que ha visto quebrar casi todo su sistema financiero y caer sus principales empresas industriales, como General Motors, está en situación de gran debilidad, junto con los principales países de Europa y Japón. China Popular ha reducido su crecimiento. Se destruyó más del 60% del capital accionario de las empresas y solamente en 2008 se perdieron más de 70 millones de puestos de trabajo. Millones de personas han perdido sus viviendas en Estados Unidos y Europa, pero la crisis también se ve en el otro extremo de la sociedad, con el suicidio de los millonarios. No ha sido, evidentemente, tan lindo el panorama. A esta descripción debemos agregar la brutal crisis de Europa, Grecia, Islandia, Portugal, España, Italia y otros. 50 millones de desocupados, jubilaciones que no se pagan, la salud recortada, la pobreza aumentando, la deuda de los ciudadanos y de los estados se hace imposible de pagar. Es decir, el mundo rico, desarrollado en la más profunda crisis, y ellos son los que compran nuestros productos. Los productos exportables como la carne, la lana, productos derivados de la leche, el arroz, los cereales. Y si ellos no compran, ¿qué pasa con nosotros? Y además, no se puede olvidar que nuestro querido país, es petróleo dependiente. Fíjense que cuando asumió Tabaré Vázquez, es decir, al final del gobierno de Valle, el barril de petróleo costaba $42, en 2008 ascendió a los $140 y ahora está costando $120. Como decía hace un ratito, no ha sido tan lindo el panorama. Pero miremos en qué condiciones asumía el
nuevo proyecto de gobierno de la izquierda en el 2005. También sacado de este librito que tengo entre mis manos, que se llama La historia inoficial de la crisis, del contador Carlos Lupi. Las cifras son contundentes. El Producto Interno Bruto se desplomó un 11% durante la crisis, pasando de 25.000 millones en 1999 a 13.000 millones de dólares en el 2002. La tasa de desempleo llegó a picos históricos del 22% de la población económicamente activa. 250.000 personas sin trabajo, mientras el subempleo y el empleo informal afectaban a más de 450.000 personas, pese a que emigraron en ese tiempo 35.000 personas. El salario real cayó un 11%. La población bajo la línea de la pobreza alcanzó el 37%. Los suicidios registraron su récord histórico situándose en 21 por cada 100.000 habitantes. La inflación que carcomía los menguados salarios pasó del 3.6 al 26%. La devaluación fue del 94%. El riesgo país trepó a los 3.000 puntos básicos. Hoy está en 130. Nuestros bonos cayeron hasta un 65% de su valor nominal. Los activos de reserva del Banco Central cayeron de 3 millones de dólares a 750 millones de dólares. Las exportaciones disminuyeron casi un 40% y las importaciones un 15%. La deuda pública llegó al 101% del Producto Bruto Interno. El sistema bancario perdió el 48% de sus depósitos, unos 7.500 millones de dólares. 4 grandes bancos privados, Galicia, Crédito Comercial, Montevideo y Caja Obrero, suspendieron sus actividades. La banca pública debió reprogramar sus depósitos hasta 3 años, con lo cual decenas de miles de personas perdieron sus ahorros o fueron obligadas a esperar para disponer de su dinero. Como consecuencia, el Estado, o sea, todos nosotros, debió asistir a los bancos liquidados aumentando la deuda pública. Nuestro país cayó al puesto 46 en el índice de desarrollo humano, su peor performance desde que se mide ese indicador. El gobierno, que estuvo amenazado por un golpe de Estado, fue acosado por el Fondo Monetario Internacional para que declarara el default, es decir, la cesación de pago, instancia que hubiera favorecido la situación de Chile como plaza financiera principal de la región. El índice de aprobación del presidente Valle, que era del 58% en marzo del 2000, cayó al 5% en 2004. Se manejó un golpe de Estado en su contra como posible salida. Las elecciones dieron la victoria por primera vez a la izquierda y el Partido Colorado experimentó una reducción de su electorado al 9%. Empezaban a cambiar 170 años de historia en nuestro país. Es decir, no se puede ni se debe desconocer la terrible situación en la que estaba nuestro país. Hace, en este 2012, 10 años de la peor crisis vivida por los uruguayos. Los verdaderos responsables de la crisis inventaron el cuento que ellos, acá adentro, no tenían responsabilidades, que eran situaciones venidas del exterior. El economista Talvi, actual director de Ceres, luego de traicionar a Valle, pues se negó a asumir como ministro de Economía en plena crisis cuando renunció a pensión, se quiso reconciliar con Valle con una intervención en un evento en el Sheraton en diciembre del 2002. Este señor decía algo de esto. Él transmitió en esa reunión, transmitió 2 contenidos. El primero, referido a la tremenda crisis que padecía Uruguay, era que la crisis se debió a 2 causas. Un gravísimo accidente en los mercados internacionales del capital que habría provocado las devaluaciones en Brasil, Argentina y nuestro país. Y el efecto Enron, refiriendo así a los escándalos financieros que sacudían el mercado accionario norteamericano. Esa identificación de causas dejaba libres de culpa a los agentes públicos y privados locales. La explicación fue vista como una amnistía conceptual, general e irrestricta para los presidentes
los ministros de Economía, directorios del Banco Central de Uruguay, banqueros y todos los causantes uruguayos de nuestros males. Y el segundo contenido central del discurso de Talvi fue que para que Uruguay pudiese pagar la deuda en 2003, debía reducir su gasto en un 18%, los sueldos públicos y las pasividades debían caer un 23 y un 28% respectivamente, y sería necesario realizar un ajuste fiscal del 4,5% del Producto Bruto Interno. Ningún gobierno hubiera soportado la crisis social que esas medidas habrían provocado. Es decir, lo mismo que afirmaron que la crisis de 2002 fue importada, son los que se atreven a decir muy sueltos de cuerpo que las bondades de la economía actual son importadas también. Voy a tratar de desarrollar el miércoles próximo la explicación contundente que la crisis de hace 10 años tiene responsables de acá adentro y por qué los opositores quieren apropiarse de la exitosa política económica del gobierno de izquierda. Si bien siempre hay que escudriñar el futuro para avanzar, es necesario periódicamente volver al pasado para poder valorar mejor lo que nos ofrece el presente. Buenos días y hasta el miércoles. Las opiniones que importan. Contamos con la colaboración del maestro Carlos Martínez Latorraca, nacido en La Cruz en el año 1945. Hijo de un militante herrerista y caudillo local, hizo sus primeras armas, políticamente hablando, en ese partido. En La Cruz fue a la escuela número 9. Y desde allí viajó a Florida a cursar el liceo, preparatorios y más tarde magisterio. Se recibió de maestro en 1969 y continuó la activa militancia gremial que había comenzado siendo estudiante inicial, luego magisterio y después ya recibido. Detenido por Pacheco Areco primero y por la dictadura después. Destituido por esta en 1975. Durante la dictadura integró la dirección clandestina del Frente Amplio como militante del Partido Socialista. En la actualidad integra el grupo orientado por Nil Novoa. En las opiniones que importan, Carlos Martínez Latorraca. Todos los miércoles, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo. La otra radio.